Pasó 10 años atravesando 37 países. Desde las orillas del Ganges en la India hasta la sombra imponente de Notre Dame en París, montó un camello en el desierto de Marruecos y bailó sola bajo la aurora boreal en Islandia. No era la hija de un millonario, ni siquiera una aventurera por vocación. Era simplemente una mujer común, con el corazón hecho pedazos, que quería huir de todo. Ese año, con una mochila de segunda mano y un alma agotada, comenzó un viaje sin destino. Se prometió a sí misma nunca detenerse, porque en la quietud, los recuerdos la embestían como una ola furiosa. Vio la belleza de muchas naciones y sintió, también, su más gélida indiferencia. Perdió su billetera en Roma, le robaron el celular en Manila y una vez fue llevada de emergencia a un hospital en Vietnam, solo para despertar y descubrir que su pasaporte había desaparecido. Llegó a pensar que ya no podía esperar nada bueno de este mundo. Hasta que aterrizó en Perú. Este país no estaba en su itinerario. Originalmente, Lima era solo una escala en su vuelo hacia Fiji, pero una tormenta anómala, una de esas garúas persistentes que se convierten en diluvio, retrasó todos los vuelos y la dejó varada. La primera noche, mientras deambulaba hambrienta y perdida por una callecita bulliciosa, una señora mayor en un puesto de comida ambulante le alcanzó un plato humeante de lomo saltado. Al segundo día, se perdió por completo en el laberinto de la ciudad, y un joven mototaxista, un muchacho llamado Mateo, la llevó de vuelta a su hotel sin cobrarle un solo sol. Al tercer día, se desmayó frente a la puerta de una clínica, y una enfermera salió en silencio, la ayudó a sentarse y le curó un pequeño rasguño en la rodilla con una amabilidad que la desarmó. Empezó a preguntarse por qué este lugar era tan diferente. Y después de eso, ya no continuó su viaje. No fue por una visa demorada, ni porque se le hubiera acabado el dinero. Fue porque, por primera vez en una década, su corazón le dio permiso para descansar. Se llamaba Amodei, tenía 30 años y era una mujer ordinaria de Hamburgo, Alemania. No tenía una carrera brillante ni era una trotamundos profesional. Simplemente, había amado a alguien con toda su alma, y cuando esa relación se derrumbó, eligió dejar su antigua vida atrás. El viaje comenzó en una mañana de otoño. De pie en el aeropuerto, con su equipaje en la mano, no tenía un destino claro en la mirada. Solo un murmullo para sí misma, solo quiero ir más lejos. Creyó que si se alejaba lo suficiente, el dolor en su corazón disminuiría. Así que se fue al norte de Europa, a Sudamérica, a aldeas remotas en África. No era la típica turista que coleccionaba fotos para sus redes sociales. Era más bien como una náufraga buscando un puerto seguro en tierras extrañas. No le gustaban los hoteles de lujo, prefería quedarse en hostales modestos o en casas de locales. Aprendió a usar una sonrisa para enfrentar la curiosidad de los extraños, a distinguir la buena voluntad del peligro en idiomas que no entendía. Lloró desconsoladamente en una estación de metro en Tokio, perdida y sin poder comprender las indicaciones de los oficiales. Y también bailó con un vendedor desconocido en un mercado nocturno de Turquía hasta olvidar su soledad por un instante. Vivía como si su vida fuera un diario al que le arrancaba la última página cada día. Cada ciudad que visitaba era un intento de empezar de nuevo. Hasta que un día, llegó a Perú. Originalmente, no tenía intención de venir. No encontraba un vuelo directo a Fiji y decidió hacer una escala de 3 días en Lima. Cuando el avión aterrizó, miró por la ventanilla y vio un cielo gris, plomizo, la famosa panza de burro que le dio una extraña sensación de melancolía. Al bajar, el aire húmedo y salado la golpeó en la cara. Arrastró su cuerpo cansado hacia la estación del Metropolitano para ir al hotel que había reservado. Sin embargo, todos sus planes se desmoronaron en ese instante. Se encontró parada frente a una máquina expendedora de tarjetas, mirando las letras en español en la pantalla, completamente confundida. Y para colmo, su celular se quedó sin batería de repente. ¡Qué palta!, pensó, sintiendo como el pánico comenzaba a subirle por la garganta. La gente pasaba a su alrededor, un torbellino de rostros y voces, pero nadie parecía notar su angustia. Justo cuando estaba a punto de rendirse, un joven con una gorra se le acercó. Sonrió, señaló su teléfono muerto y luego apuntó hacia el mostrador de atención al cliente. ¿Qué dices? No te entiendo, respondió ella, negando con la cabeza, aterrada. El muchacho no dijo nada. Simplemente sacó un pequeño cargador portátil de su bolsillo y se lo ofreció. La miró, indicándole que conectara su teléfono, y dijo en un inglés muy básico, tranquila. Be calm. En ese segundo, sus ojos se llenaron de lágrimas. No fue por una gratitud abrumadora, sino porque había pasado tanto tiempo,
tanto, desde que alguien la había tratado con esa simple y pura gentileza. Después de cargar su teléfono, finalmente encontró la dirección del hotel, pero descubrió que estaba bastante lejos de la estación. Estaba a punto de llamar a un taxi por aplicativo cuando vio que el joven seguía allí, esperándola. Señaló su mototaxi estacionada cerca y le hizo un gesto para que subiera. Ella dudó por un momento, pero al ver la sinceridad en su mirada y esa sonrisa que no tenía malicia, el muro de desconfianza que había construido alrededor de su corazón comenzó a derrumbarse. Así que se subió a esa vieja mototaxi. El viento le soplaba en los oídos, y las luces de esa ciudad desconocida iluminaban su rostro, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una extraña sensación de seguridad. El joven la dejó justo en la puerta del hotel. Se quitó el casco, asintió con la cabeza y sonrió. «Bienvenida al Perú, causa», le dijo. Ella quiso darle las gracias, pero las palabras no le salían. Esa noche, no pudo dormir. A la mañana siguiente, entró en un pequeño restaurante que servía desayunos. No sabía qué pedir. Mientras dudaba en la puerta, la dueña, una señora mayor con un delantal manchado, la saludó amistosamente. «Pasa, hijita, siéntate». Emily señaló la comida de otro cliente. La señora sonrió y dijo, «Ah, pan con chicharrón. Buenísimo. Ahorita te preparo uno, al toque». Antes de que pudiera sentir, la señora ya se había dado la vuelta para empezar a prepararlo. 5 minutos después, un sándwich caliente y rebosante fue colocado frente a ella, junto con un vaso de emoliente humeante. «Prueba, prueba. Si no te gusta, no te cobro», dijo la señora con una sonrisa. Emily dio un mordisco, y las lágrimas brotaron de nuevo. No era solo porque la comida estuviera deliciosa, sino por esa calidez familiar y a la vez nueva, como los desayunos que su madre le preparaba de niña. Ese día no hizo turismo. Caminó por las calles sin rumbo, observando a los escolares cantar el himno nacional, a los ancianos jugar ajedrez en el Parque Kennedy, a la cajera de una bodega saludar a cada cliente con una velocidad y una familiaridad asombrosas. Se dio cuenta de que las calles aquí no eran anchas, pero estaban llenas de vida. La gente no parecía tener prisa, pero era amable. Entró en una pequeña librería de segunda mano en Barranco, y el dueño la invitó a un vaso de chicha morada y le regaló un libro de fotografías del Perú antiguo. No podía recordar la última vez que había sido tratada con tanta generosidad desinteresada. Los 3 días de su escala pasaron volando. Abrió la página web para reservar su próximo vuelo, pero dudó antes de hacer clic en el botón de confirmar. Empezó a postergarlo, diciéndose a sí misma, «Me quedaré solo un par de días más, no pasa nada». En esos 2 días, tomó un bus a Cusco. Quedó abrumada por la majestuosidad de Sacsayhuamán y la silenciosa energía de la ciudad antigua. Se sentó a ver el atardecer sobre los techos de teja, escuchando a un músico callejero tocar una melodía andina en su quena. Por casualidad, se topó con una pequeña fiesta patronal en un barrio, y los vecinos la invitaron a comer 2 platos de adobo y a beber un vaso de frutillada. Ya no estaba huyendo del pasado. Ya no se obligaba a seguir adelante. Por primera vez en su largo viaje, aprendió a detenerse. Al 7º día, fue a la oficina de migraciones para preguntar cómo extender su visa. El oficial miró su pasaporte y le dijo, «Puede solicitar una prórroga de 1 mes». Ella asintió y dijo, «Gracias». En el instante en que salió de la oficina, miró hacia el cielo. El cielo de Lima seguía siendo gris, pero su corazón estaba más luminoso que nunca. Sabía que su vida, silenciosamente, estaba a punto de dar un giro aquí. El ritmo de vida de Emily comenzó a cambiar. Ya no pasaba días y noches cruzando fronteras. Ya no llenaba su agenda hasta el tope solo para escapar del vacío interior. Alquiló un pequeño mini departamento cerca del malecón de Miraflores. Cada mañana, después de despertarse, salía a correr por el acantilado, respirando el aire húmedo pero fresco del Pacífico. No hablaba español, pero comenzó a aprender a leer las letras, a memorizar la pronunciación de los carteles de las tiendas. Aprendió a pedir anticuchos en una carretilla y a usar gestos simples para regatear en el mercado de Surquillo. Sus sonrisas se hicieron más frecuentes, su expresión más relajada. Incluso conoció a un señor jubilado que todas las mañanas se sentaba en un banco del Parque del Amor a tocar su guitarra. El señor siempre le sonreía y le decía, «Buenos días». Al principio, ella no entendía. Luego, cuando lo hizo, le devolvió la sonrisa, «Buenos días». Poco a poco, se hicieron amigos.
El señor comenzó a enseñarle los acordes de valses criollos. Emily aprendía con torpeza, pero con dedicación. Cada mañana, llegaba puntualmente a su clase, sintiendo un ritmo de vida y un sentido de pertenencia que había perdido hacía mucho tiempo. Un día, mientras estaba sentada distraídamente junto a un estanque, apareció el joven que la había llevado al hotel. En una mano llevaba una botella de Inca Kola y en la otra, un paquete de galletas. Se acercó y dijo, «Oye, no pensé que seguías por acá». Ella sonrió levemente. «Todavía no encuentro mi próximo destino». El joven se sentó a su lado. Los dos miraron en silencio a la gente que paseaba por el parque. Se llamaba Mateo, era estudiante de tercer año de historia en la Universidad de San Marcos. Hacía chamba como repartidor de Rappi y ayudaba a su familia en su pequeño restaurante. No tenía nada de extraordinario, pero cuando hablaba de los lugares de Perú, de la historia de las huacas, de las tradiciones de la selva, sus ojos brillaban. ¿Conoces el Inti Raymi en Cusco? Es alucinante, bacán, decía, gesticulando con entusiasmo. Y las fiestas patrias en julio. Toda la ciudad se viste de rojo y blanco. En mi casa, siempre hacemos una gran pachamanca. Aunque Emily no entendía todo, podía sentir la pasión en su voz. Sentía que él era como un microcosmos de este país, sincero, cálido, sin adornos, pero profundamente conmovedor. Así que empezaron a verse de vez en cuando. Mateo la llevó en su moto a la cima del Cerro San Cristóbal por la noche. Mientras observaban las luces de la ciudad, le preguntó, ¿qué te parece el Perú? Ella se apoyó en la barandilla, mirando en silencio las miles de luces parpadeantes, y respondió, como un sueño suave en el que me he metido por accidente. Un sueño muy amable. Él no dijo nada más. Solo le alcanzó una botella de Inca Kola. Incluso fue a ayudarlo al restaurante de su familia. Ayudaba a cobrar, a servir los platos y a limpiar las mesas. Al principio era muy lenta, e incluso cometió el error de darle a un cliente un vuelto equivocado. Pero el cliente se rió y dijo, no te preocupes, gringuita, tranquila nomás. Ella no entendió las palabras, pero supo que no estaba enojado, que la encontraba adorable. Le encantaba esa sensación, la de no tener que estar siempre a la defensiva, esa distancia cálida entre extraños. En otros países la habían malinterpretado, tratado con frialdad, con sospecha. Pero en Perú, siempre recibía aceptación, ánimo y buena voluntad. Empezó a pensar en quedarse. Fue a un instituto de idiomas y se matriculó en un curso de español para principiantes. Por la mañana iba a clases, y por la tarde trabajaba como mesera en una pequeña cafetería. Su pronunciación aún era extraña, pero los clientes se alegraban de corregirla amablemente. Ella sonreía y lo anotaba todo. Su vida comenzó a tener una rutina, y para alguien que había estado viajando durante 10 años, la rutina era el lujo más grande. Un día, recibió una carta de su madre desde Alemania. Decía, mi querida Emily, si has encontrado un lugar que te hace querer detenerte, entonces puedo estar tranquila. Siempre supe que no estabas buscando el mundo, sino un nuevo hogar. Sostuvo la carta en sus manos mientras las lágrimas caían sobre el papel. Ese día, finalmente reunió el valor para solicitar una residencia a largo plazo en la oficina de migraciones y comenzó a tramitar los documentos necesarios. Mientras escribía su carta de motivos, su corazón latía con fuerza. Espero poder quedarme en el Perú para seguir aprendiendo el idioma y vivir aquí, trabajar y contribuir con mis habilidades. No soy perfecta, pero estoy dispuesta a aprender el idioma y la cultura de esta tierra. No estoy aquí por comodidad, sino porque este lugar, por primera vez, me ha hecho querer echar raíces. Cuando entregó su solicitud, la funcionaria del mostrador le dijo, gracias por querer a nuestro país. Ella asintió y respondió en el español que tanto le había costado practicar, el Perú me quiso a mí primero. Mientras esperaba la resolución, trabajaba todos los días en la cafetería. Los dueños eran una pareja de mediana edad que la trataban como a una hija. Aprendió a preparar café, a hacer arte latte y a decir en español, buen provecho. Gracias por su visita. Una vez, un cliente notó su acento y le preguntó, ¿de qué país eres? Ella sonrió y respondió, soy alemana, pero en el futuro quiero ser peruana. El cliente se quedó en silencio por un momento, luego asintió y dijo, bienvenida, entonces. Estos pequeños detalles de la vida cotidiana la enamoraban cada vez más de este lugar. Empezó a escribir un diario, en español y en alemán. Dijo que era el diario más completo de su vida.
Mateo todavía la llevaba a pasear por los mercados de vez en cuando, y también la invitó a una reunión familiar. La primera vez que conoció a su familia, se sintió un poco nerviosa, pero la madre de Mateo le sirvió un plato caliente de ají de gallina y le dijo: «Come, hijita, sin roché. Estás en tu casa». Como en casa. Comprendió esas palabras y de repente se sintió profundamente conmovida. Esa noche, los mayores de la casa se sentaron en círculo a contarle anécdotas divertidas, le mostraron álbumes de fotos familiares y le dijeron: «La próxima vez, tienes que salir en la foto con nosotros». Sintió que, de verdad, este país la había adoptado. En un ritual silencioso, Emily comenzó a imaginar su futuro. Quería abrir su propia pequeña cafetería. En las paredes colgaría fotos de sus viajes por el mundo, para que cualquiera que entrara no quisiera volver a huir. Quería servir strudel de manzana junto al suspiro a la limeña y escribir un mensaje en la puerta con su propia letra: «Esto no es solo una cafetería, es un descanso para el corazón». Ya no le temía a la rutina. Temía no volver a encontrar un lugar que la hiciera querer quedarse como el Perú. Con el paso del tiempo, el español de Emily mejoró y se adaptó cada vez más al ritmo de la vida local. La sensación de ser una eterna vagabunda que se despertaba en medio de la noche, ahora se estaba llenando. Ya no era la mujer que viajaba por el mundo para huir del dolor, sino una extranjera que estaba dispuesta a echar raíces y vivir con atención plena. Durante los meses de espera de su permiso de residencia, siguió yendo a clases, trabajando, aprendiendo y comenzando a experimentar más de cerca las festividades y la cultura peruana. Participó en la procesión del Señor de los Milagros, cantó con la multitud durante un partido de la selección nacional y vio la increíble belleza de los carnavales en Cajamarca, donde la gente se une en una celebración de alegría y color. Descubrió que Perú no solo tenía amabilidad, su gente protegía sus tradiciones de una manera simple pero profunda, y al mismo tiempo, abría su corazón a los extranjeros. Le encantaba cada vez más el pregón de los vendedores ambulantes, el aroma de las flores en los callejones de Barranco y la calidez simple de la señora del puesto de menús preguntándole: «¿Hoy vas a querer seco con frijoles o caucau, mamita?». Su departamento alquilado, aunque pequeño, estaba decorado con esmero. En la pared colgaba una foto de la montaña de 7 colores. En el alféizar de la ventana, cultivaba un par de plantas de ají. Y lo más importante, en su cocina siempre había ingredientes frescos que compraba en el mercado. Empezó a aprender a cocinar comida peruana. Aprendió a hacer ceviche con la madre de Mateo, a preparar una buena causa limeña y le pidió consejos a la dueña de la cafetería sobre cómo hacer un estofado delicioso. «¿Por qué de repente quieres aprender a cocinar estos platos?», le preguntó Mateo. «Porque quien quiere quedarse aquí no puede solo comer», respondió ella sonriendo. «Tengo que aprender a cuidarme a mí misma, y a cuidar de los demás». Al decir esa frase, se sorprendió a sí misma. En eso se había convertido. Un día, recibió una notificación de la Oficina de Migraciones. Su solicitud de residencia a largo plazo había sido aprobada. Esa noche, lloró en su cocina, lloró como una niña. Mateo se sentó con ella en el balcón, sin decir una palabra, simplemente rodeando sus hombros con un brazo. «¿Sabes?», dijo ella entre sollozos, «siento que por fin tengo un hogar». Mateo asintió. «Nosotros también sentimos que eres de los nuestros». Pocos días después, grabó un video para su madre en Alemania. En el video, estaba de pie en una calle de Lima, con un bullicioso mercado nocturno iluminado a sus espaldas. Dijo en español: «Mamá, encontré el lugar donde quiero quedarme. No es por los paisajes, no es por la comida. Es por la gente. La gente de aquí me hace sentir querida y bienvenida». Al final del video, levantó un plato de anticuchos que tenía en la mano y dijo: «Cuando vengas, te invitaré a esto. El sabor del Perú. Es el sabor de casa». Su madre le respondió en una carta: «Sé que esa sonrisa es de verdad, no una que finges para parecer feliz. Estoy tranquila, hija. Gracias, Perú». El día que recibió su carné de extranjería oficial, se hizo hacer un sello con su nombre en español: Emilia. Fue un nombre que la mamá de Mateo le ayudó a elegir, diciendo que tenía un buen significado y sonaba dulce. A ella le encantó, porque conservaba su sonido original pero añadía la calidez de la pertenencia. Puso este nombre en su uniforme de la cafetería y también lo imprimió en los borradores del diseño de su futuro local. Sí, había empezado a planificar la apertura de su pequeña cafetería. El nombre: La Parada Interminable. Dijo que el viaje no había terminado, solo había cambiado de forma. Y Perú era el punto de partida desde el que quería seguir caminando.
Antes de abrir, organizó un pequeño evento para compartir sus historias en un local cercano. Horneó un pastel de manzana al estilo alemán, preparó chicha morada y colgó las fotografías de sus 10 años de viaje. Invitó a sus vecinos, a sus compañeros de clase de español y a los comerciantes del mercado que la habían ayudado, la señora del puesto de menús, el señor de la guitarra. En el evento, se subió a un pequeño escenario y dijo, palabra por palabra, en su español con acento, gracias a todos. Durante 10 años, busqué un lugar que me hiciera querer detenerme. Viajé por 37 países y, finalmente, decidí dejar mi vida en Perú. Porque aquí aprendí que un lugar no es necesariamente donde naces, sino donde dejas de tenerle miedo a la soledad. Los aplausos resonaron en la sala. Algunos se pusieron de pie, otros se emocionaron hasta las lágrimas. Mateo, de pie entre la multitud, sacó su teléfono y grabó en secreto ese momento. Con el tiempo, su pequeña cafetería finalmente abrió. El primer día, había una fila en la puerta. Estaba la profesora que le enseñó español, los antiguos dueños de la cafetería donde trabajó, los vecinos que conoció en el mercado y un grupo de amigos extranjeros que hizo en sus clases. El plato del día era una fusión, goulas alemán con papas nativas peruanas. Ella sonrió y dijo, esta soy yo. Un poquito peruana, un poquito alemana. Los clientes no dejaban de llegar. Todos elogiaban su café, su strudel de manzana y su saludo en un español no muy claro pero increíblemente cálido. Se paró frente a la puerta, mirando esa calle que una vez le fue tan ajena, y dijo en voz baja para sí misma, gracias, Perú. Viajó por 37 países. Vio la prosperidad y la frialdad de este mundo. Probó la soledad y la lucha. Alguna vez pensó que estaba destinada a ser una persona sin refugio, hasta que llegó a Perú. No fueron las montañas ni el mar los que detuvieron sus pasos, no fue el sabor de la comida lo que la retuvo. Fue la gente. Cada rincón, cada callejón, cada pequeña pero sincera muestra de amabilidad la que la hizo decidirse a quedarse y seguir escribiendo la historia de su vida en esta tierra. Quizás todos hemos sido nómadas en algún momento de nuestras vidas, anhelando ser comprendidos y aceptados. La historia de Emilia nos dice que, a veces, una mirada amistosa, un plato de comida caliente, es suficiente para abrigar un corazón errante. Si alguna vez has sentido ese momento en el que quisiste quedarte aquí, te invitamos a compartir tu propia historia del Perú. Si alguna vez has sentido la bondad que esta tierra te ha ofrecido, no dudes en transmitir esa impresión. Creemos que Perú no es solo un nombre en un mapa. Es un